por medio de los diezmos y las ofrendas. Ahora vamos a poner atentos los oídos. Vamos a orar, hermanos. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente, Padre. Gracias, Señor, en este día, Padre, porque una vez más, porque tú me das el privilegio, Padre. Te pido, Señor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, no sean mías, Señor, sino tuyas, Padre. Que cada uno de mis hermanos, Señor, salga bendecido, Señor, de tu iglesia, por medio de tu palabra, bendito Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras el entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros y también mío, Señor. Que abras, Señor, que nos des sabiduría, Padre, y que pongas atentos, Señor, nuestros oídos, Padre. Gracias te damos en este día. Amén. Bueno, hermanos, yo le pongo, le puse por nombre, no vuelvas atrás. Entonces, ¿por qué? Porque tiene consecuencias y consecuencias muy peligrosas. Entonces, vamos a ver varios versículos. Y en segunda de Pedro, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolverse en el cieno. ¿Qué es en el cieno? Pues se vuelve a revolcar en el lodo. Amén. Entonces, a lo mejor cuando estábamos chicos, nuestros papás o alguno de nosotros, o con algún vecino, nos dimos cuenta que pues tenían animalitos, y entre ellos pues tenían o se dedicaban a la crianza de puercos, ¿verdad? Entonces pues los tenían apartados, pero si como nos dice aquí en el versículo, si los lavaban o los limpiaban, pues ellos se volvían a ensuciar, ¿sí? Entonces, y también es un peligro, hermanos, el volver atrás. Y como les decía al principio, Pedro usa dos animales inmundos para el judío: el perro callejero que comía basura y la puerca que aunque la laven o la limpien, corre al lodo. Y así ve Dios, hermanos, al cristiano, que ya limpio, ya lo rescató Dios del mundo y que voluntariamente regresa al mismo pecado, como lo hacen o como lo tienen por costumbre, hermanos. Volver atrás no es tropezar. Tropezar es caer caminando. La mayoría de las veces cuando nos llegamos a caer es porque o nos mete el otro hermano nos mete el pie, tropezamos, pero caemos hacia adelante, ¿verdad? Volver atrás no es tropezar. Tropezar es caer caminando, hermanos, hacia adelante. Y volver atrás es abandonar el camino.
Vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 9, hermanos, versículo 62. Amén. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. ¿Por qué muchos vuelven atrás, hermanos? Porque los problemas nos acongojan, nos hacen sufrir. Pero ¿en quién estamos confiando? Solo tenemos un Dios. ¿Por qué muchos vuelven atrás, hermanos? Pues porque nunca tienen o nunca tuvieron un encuentro verdadero con Jesús, un encuentro real. A lo mejor nomás tuvieron un rato de religión, como lo hacen algunos, o a los que les gusta venir nada más los domingos. Pues ya ni los domingos, porque ya no vienen, hermanos. Nada más cuando sienten que los demonios los andan correteando es cuando se acuerdan. ¿Por qué muchos se vuelven atrás, hermanos? Porque no hubo un cambio de mente. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice, arrepentíos y convertíos. Amén. Y aquí una palabra que me llamó la atención, metanoia, es cambio de mente. Sin cambio de mente, no hay cambio de vida, hermanos. Porque no hubo un arrepentimiento genuino, hermanos. No tenemos tiempo para leer, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para ayunar, pero ¿qué tal tenemos tiempo para ir con el hermano Chava? Ahí sí tenemos tiempo, ¿verdad? No hay un cambio de mente, hermanos, y sin un cambio de mente, pues no hay cambio de vida. Porque no hubo un arrepentimiento genuino, hermanos. Como Simón el mago, vamos al libro de Hechos 20-21, capítulo 8 del libro de Hechos, capítulo 8, versículo 20 y 21. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. ¿Por qué la decisión no fue sincera, hermanos? Vamos al libro de Juan, de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19.
Y aquí tenemos que entender un poquito más ¿qué nos dice este versículo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué no rindió su voluntad? Vamos a Gálatas, hermanos, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué un cristiano no desarrolla una vida espiritual? Y en Gálatas, hermanos, algunos versículos ya los escribimos en el cuaderno, hermanos, para darle velocidad, porque luego el pastor ya llega a la hora y nada más me pone nervioso. ¿Por qué no desarrolla un cristiano una vida espiritual, hermanos? Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y yo me hago esta pregunta y creo que ustedes también se hacen esta pregunta, hermanos. Cuando tenemos algún problema o alguna necesidad, queremos que Dios nos conteste rápido, ¿verdad? En menos de 5 minutos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Los tiempos de Dios son perfectos. Eh, ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? ¿Por qué no desarrolla un cristiano una vida espiritual? Y en este versículo nos dice que no satisfajamos los deseos de la carne, como muchos tienen por costumbre. ¿Y qué le decimos a Dios, hermanos, cuando volvemos atrás? A mí me movió muchos sentidos eh, la vez que nos compartió el hermano Ricardo, que tanto estamos valorando el sacrificio de Dios. Pues lo estamos viendo todavía, hermanos, con algunos hermanos de la iglesia que no les, no les interesa. Y yo me preguntaba, no sé cuánto tiempo, cuántas semanas faltan para el evento de la Santa Cena, ¿va? Y yo me pregunto, los que, ¿por qué se bautiza uno? ¿Qué compromiso adquiere uno cuando se bautiza? ¿Toma la Santa Cena como juego? ¿O simplemente porque yo ya me bauticé, pues tengo derecho, ¿verdad? Pero no es, eso no es el mandamiento que nos pide Dios al ser bautizados. ¿Qué le decimos a Dios cuando volvemos atrás, hermanos? Pues le decimos que no le amamos, porque estamos volviendo atrás. Y en Juan 14, versículo 14, perdón, capítulo 14, versículo 15, dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y los guardamos, hermanos? La mayoría sí, ¿va? Levanten la mano el que no.
todos los guardamos. Amén. ¿Qué más le decimos, hermanos, cuando volvemos atrás? ¿Que, que no valoramos su cruz? ¿No valoramos el sacrificio que Él hizo por nosotros? Y en Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pero creo que no lo estamos valorando, ¿verdad? Como nos compartía hermano Ricardo. ¿Qué le decimos, hermanos? ¿Que no le creemos? En Marcos, capítulo 16, versículo 14, hermanos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. ¿Cuántos tenemos todavía duro el corazón, hermanos? Leía en el Face que la generación de ahora, eh, ¿qué espera para, para actuar? ¿Espera ver más milagros que los que ha visto? ¿Y qué ha hecho con los que ya vio? ¿Qué más le decimos, hermanos? Que no le necesitamos cuando volvemos atrás. Es lo que le estamos diciendo, que no le necesitamos. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podáis hacer. Todos sabemos la historia de Sansón. Gracias, Gemela. Todavía alcanzamos a ver, hermanos, pero a ver si irá. Vemos mejor. Todos sabemos la historia de Sansón, hermanos. Y en Jueces 16:20, amén. Dice, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero ¿qué nos dice? Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué más le decimos, hermanos, cuando volvemos atrás? Preferimos ser enemigo de Dios. Vamos a Santiago, hermanos, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos enemigos hay? Cristianos, aun siendo cristianos, hermanos, son enemigos de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando el cristiano vuelve atrás? Una, dejas de agradar a Dios.
Vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículo 38. Hebreos 10, versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Qué fuerte, hermanos. El Espíritu Santo se aparta cuando volvemos, cuando el cristiano vuelve atrás, o cree el cristiano, ¿verdad? En su gran inocencia, que él aún estando en el mundo, pecando, piensa que lo va a defender el Espíritu Santo. Y ahorita se van a dar cuenta por qué, hermanos, que no es así. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Todas las consecuencias, hermanos. Las consecuencias, hermanos, del final para el cristiano que vuelva atrás es peor que su principio. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora está pecando con conocimiento. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 15. Apocalipsis 22, versículo 15. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora, dos clases de personas, hermanos. En este versículo nos está hablando de dos clases de personas. Los que se fueron, perdón, hermano, me equivoqué, regresamos hacia atrás, ¿verdad? Así como regresábamos antes el cassette de la grabadora, lo regresamos. Dos clases de personas, los que se fueron, hermanos, en segunda de Timoteo 4:10 nos dice la palabra de Dios, ¿por qué Demas me ha desamparado, amando este mundo? Amén. Y los que se quedaron, y en el libro de Job, hermanos, en el capítulo 13, versículo 15, Job 13, versículo 15, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré.
¿Qué nos dice este versículo, hermanos? He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y muchos nos desesperamos. No nos gusta esperar. En el libro de Pablo, hermanos, perdón, Pablo en Filipenses, hermanos, en capítulo 3, versículo 14, ¿qué nos dice? Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Imagínense del cristiano que vuelve atrás de lo que se está perdiendo, hermanos, pero por su necedad anda como borreguito afuera del corral. ¿Y cómo nos podemos asegurar, hermanos? ¿O cómo se puede asegurar el cristiano de no volver atrás? Pues tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios. En alguna ocasión les compartí en una reunión de varones, en el libro de Génesis, capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Capítulo 2, y la tierra estaba desordenada. ¿Y cómo estaba nuestra vida, hermanos, antes de cuando nos conoció Dios? Estaba desordenada. Estaba como cuando pasa un terremoto, totalmente desordenada. Entonces de ahí, ¿de dónde nos sacó Dios? No se nos olvida, hermanos, que gracias a Él y su gran misericordia, ahorita no estuviéramos aquí compartiéndoles la palabra, hermanos. Entonces tenemos que recordar, hermanos, de dónde nos sacó Dios. Tenemos que alimentar nuestro espíritu diario, hermanos, nuestra comunión con Dios. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 15. Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Sí. 15, 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces nos dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Algunas de las razones, hermanos, de que el cristiano vuelve atrás o sigue pecando, dicen deliberadamente, pues que no ha cortado de raíz, hermanos, lo que le hacía caer, por eso sigue cayendo en el pecado. En Hebreos, hermanos, capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el pasaje de la Biblia, no recuerdo qué versículo es, hermanos, cuando los discípulos están en el mar, se espantan o se asustan, ¿verdad? Porque ven que se pone bravo el mar.
Entonces les llama la atención Jesús en quién están confiando. Entonces tenemos que mirar a Cristo, no las olas. Vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Amén. ¿O somos de los que retrocedemos? ¿Cuántas pruebas hemos tenido, hermanos? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Le podemos dar gracias, hermanos, a Dios por corregirnos, por perdonarnos. Pero si estamos o tenemos nuestra vista, nuestra dirección, como nos dice en el versículo de cuando los discípulos están en la barca, están poniendo su mirada, no en Dios, la están poniendo en el mar. Queremos que Dios nos corresponda o que nos bendiga cuando estamos mirando hacia atrás. O ya estamos caminando hacia atrás. Y como testimonio, hermanos, hace unas semanas eh, se empezó a mover Dios. Amén. Entonces tenemos que cortar de raíz, hermanos, todo lo que nos está haciendo caer. Muchas veces eh, perdón, hermanos. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, te damos la gloria, Señor. Muchas veces, hermanos, pasamos pruebas, pasamos retos, pero hay necesidades tan grandes, hermanos. Le pedimos a Dios,
Y Dios, como siempre, nos respondió. Gracias. Gracias a Dios nos respondió. Podemos decir, no como nosotros queríamos, porque Él es grande en misericordia, hermanos. De alguna manera, su Espíritu Santo empieza a acomodar las cosas y seguimos con este reto. Les predicaba o les compartía al principio de año, y creo que el año pasado también. A principios de años termina el año viejo y empieza el nuevo, y nos trazamos retos, nos trazamos metas, vamos caminando junto de la mano de Dios, y como dice aquí, me impactó mucho este versículo, hermanos. Dios de alguna manera va a mover todo lo que sea necesario, hermanos, para suplir nuestra necesidad, ¿verdad? Nos dice este versículo de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden, hermanos, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos que tener puesta nuestra fe en nuestro Padre. Queremos que Él nos bendiga. Queremos que Él nos responda. ¿Cuántos hermanos o cuántas familias están caminando hacia atrás? Amén. Entonces le doy gracias a Dios, hermanos, por bendecirnos en gran manera nuestra vida, nuestro hogar. Y por último, hermanos, les quería compartir que pues nunca nos falte el hambre por conocer más de Dios y de su palabra. Amén. Que esta palabra les sirva de gran bendición, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo como lo ha hecho hasta hoy. Dios les bendiga, hermanos.